Silvio Odos es el director del Departamento Fiscal de la Oficina Castillo y Castillo. Desde hace más de 15 años, asesora en materia fiscal, mercantil, de propiedad intelectual y de medios de comunicación e informática a una amplia gama de clientes nacionales e internacionales. Chambers & Partners le ha reconocido como experto en derecho tributario y contacto clave con los inversionistas extranjeros, por su experiencia y amplio conocimiento del mercado internacional, siendo cualificado para ejercer la abogacía en República Dominicana, Francia y Canadá. Silvio es el fundador del Máster en Derecho Tributario y del Máster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de las Tecnologías de la Información de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Y después de conocer un poco el perfil profesional de nuestro invitado para este fin de semana, procedemos a compartir un poco de las reflexiones sobre la reforma fiscal, tema hartamente conversado, dialogado, de muchas reflexiones y escritos en los diarios de circulación nacional y, por supuesto, programas de panel, de debate. Y en esta ocasión quiero llamarle y seguir el concepto de conversación con Silvio Odos, quien conocemos como abogado experto en derecho tributario, entre otras ramas, facultado para ejercer en República Dominicana, Canadá, Francia, como veíamos, y bueno, tiene un comparativo, un bagaje profesional bastante amplio, lo cual nos permite incluso conocer de esa experiencia internacional para adoptar algunos ejemplos que pudieran emularse, no en esta sociedad actual, pero sí en miras a futuro de lo que quisiera convertirse República Dominicana en materia tributaria en los próximos 10 años, por ejemplo. ¿Por qué no? Silvio, bienvenido. Muchas gracias por tenerme, gracias Tatiana. ¿Cuántos años tienes tú particularmente hablando de reforma y qué has rescatado de lo que la clase política dominicana ha estado conversando a nivel mediático en los últimos 10 años, por tomar un periodo? Bueno, incluso más de 10 años, porque la última reformita, digamos, era la ley del 2012. No sé si se recuerdan que en la Plaza Bandera hubo muchas manifestaciones y al final incluso quieren quitar la exención del $200 para ocurrir, y eso al final se quitó, pero lo demás puso un ITEVI sobre el café, pusieron un cierto número de reglas, pero esa reforma realmente está impulsada desde, no sé, 15 años, con una pequeña cosa en 2012, pero desde el 2012 siempre se reúnen cada 2 o 3 años hablando de eso y se tumba. Llegaron hasta tener reunión en el CES para esto y se quedó igual. La última vez creo que fue en 2021 cuando entró el PRM al poder y se quedó igual. Hicieron marcha para atrás y hablaban de un impuesto sobre la fortuna, hablaron de muchas cosas. Entonces ya es la enésima reforma fiscal, no sé si va a culminar y obviamente que si van a hacer una reforma fiscal tiene que venir con también una ley de responsabilidad fiscal porque evidentemente no pueden presionar al pueblo para pagar más si es para malgastar. Claro, esto siempre se ha conversado y la presión principal ha sido mirar o tener el enfoque principal en el gasto público. Y hay muchos informes internacionales, todos los sectores sociales han estado de acuerdo en que debemos mirar cómo el Estado dominicano ha estado distribuyendo las riquezas, cómo se está cobrando, cómo se está recaudando, y luego eso va a la base. Porque la gente de a pie generalmente no tiende a formar parte de estas discusiones. Yo creo que es importante tomar en cuenta el contexto para luego ver el texto. O sea, estás, en tu caso particular de tu ejercicio profesional, Silvio, mucho en contacto con el empresariado, con, digamos, de alguna forma la riqueza económica. Y si bien es cierto que se afecta el patrimonio de muchos inversionistas, tampoco debemos dejar de lado que siempre y cuando el Estado dominicano haga una buena gestión económica y haga una buena distribución de esas riquezas, entonces todos y todas estarían contentos de pagar y tributar de manera eficiente y responsable, como en otros países, principalmente socialistas, pero no vamos a entrar ahí. Entonces, cuéntame de esa visión económica empresarial. Entonces, los empresarios, hay que ver varias cosas, porque también en la reforma fiscal hablan de eventualmente quitar exenciones, lo que obviamente no está mal, las exenciones estaban para atraer capital y no para siempre, pero al final también tampoco quieres que los inversionistas y extranjeros huyen, ¿no? Evidentemente venían atraídos por la exención del impuesto sobre la renta, del Confotur,
importaciones de primer material sin ITEVIS, etc. Entonces, yo no vi el estudio macroeconómico. Se supone que Hacienda hace un informe de cuál es el sacrificio fiscal de todas esas exenciones. Entonces, la parte empresarial lo que no quiere es que se cambie drásticamente la regla, tanto por la situación consolidada como también para atraer, porque por un lado estamos diciendo que hay un récord de turistas, que no sé si es cierto o no, en el sentido de que a nivel de la economía nacional, si tú agregas 1 millón de cruceros que pasan 4 horas aquí y tú dices, vinieron 1 millón más, no creo que participen mucho en la economía nacional, pero digamos que sí. Que paréntesis, se aclaró de visitantes a personas que están pernotando, que están durmiendo o que están utilizando otros servicios. Eso se aclaró. Ok, pues bien, entonces digamos porque tenemos un... Lo aclaró la oposición. La oposición misma. Obvio. Okay. Nunca el oficialismo. Porque es muy lindo el número de 10 millones y seguir ampliando. Y eso lo estamos viendo desde el primer gobierno de Danilo Medina, que querían aspirar al 8, al 10. Y sí, hay gente entrando por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y otros aeropuertos, está visitando República Dominicana, quizás unas horas por los cruceros de Puerto Plata y otros destinos, La Romana, pero no están gastando, no están invirtiendo, no están desarrollando ni aumentando el capital humano de esas zonas turísticas. Y yo creo que es importante volver a resaltar el estudio del PNUD que aquí se presentó hace unos meses sobre índice de desarrollo humano, principalmente en el área del este, en donde hay mucho crecimiento económico para un sector. Sin embargo, para la gente, para el dominicano, la dominicana del sector que trabaja en ese sector, el trabajador, no ha habido un ingreso importante ni un desarrollo humano y económico importante. Eso nos conecta con el tema de las exenciones. ¿Para qué las exenciones? ¿A quién beneficia? ¿Realmente ha sido un gancho importante para que haya un pseudo crecimiento económico en República Dominicana? Vamos a hablar de eso. Por como lo veo, por ejemplo, para hablar del Confortur a nivel de hoteles, no hablo de Confortur a nivel de apartamento, de proyecto turístico, para nivel de hotel, lo que veo es como la zona franca, un aumento de la mano de obra, ¿no? Da empleo al dominicano, pero evidentemente un turista que se queda en un resort, todo incluido, hay un acuerdo de precio anticipado para el ITEVIS que eso genera, pero si no, no va a salir a consumir afuera, entonces tampoco que hay una propagación de la cultura dominicana. Se queda en su jaula dorada, muy linda, que hasta yo la aprovecho, ¿no? Pero estuviera en otro sitio, estuviera en México, es lo mismo para él. Él está en su playa con su trago y lo que aprovecha a la economía dominicana mientras está en Confortur es solamente un cierto ITEVIS, digamos, y sobre todo la empleomanía del dominicano. Pero eso no beneficia a los pueblos alrededor, eso no beneficia en la economía de los pueblos en general, porque pues, se puede muy bien surtir el resort en una empresa grande, probablemente que el pescado, que la carne fresca, quizá un pueblito al lado, pero digamos que beneficia más bien empleomanía, pero no tanto la economía. Entonces, están eventualmente revisando esas exenciones, yo no tengo la cifra a mano, pero es definitivamente lo que atrajo un inversionista a instalar un hotel aquí, pero al momento que ya hace beneficios, ya tiene 10 años o 15 con la renovación del Confortur, hay que ver si vale la pena renovar el Confortur, si de hecho hay espacio para los hoteles, porque realmente van hacia Macao, van subiendo, es decir, geográficamente Punta Cana a nivel de hotel está lleno ya. Esa es la parte turística. Y en la parte cinematográfica, que también se ha hablado de, bueno, un desarrollo importante cultural, porque se expone el séptimo arte que se produce en República Dominicana, incluso se utilizan las locaciones y eso trae de una forma u otra un intercambio cultural y económico para diferentes naciones, incluyendo República Dominicana como centro, ¿no? Como hub. Pero ha sido significativo en materia tributaria. Yo entiendo, a nivel tributario entiendo que no, es decir, hay dos maneras de aprovecharse de exenciones de cine. Hay una que haces tu propio proyecto y de lo que invertiste tú puedes vender como un ticket a cualquier contribuyente. Entonces, si tu proyecto costó $200,000, hay $50,000 que después de, si tú quieres, tú puedes, entre comillas, decir a un gran contribuyente, mira, no de $50,000 al Estado, dámelo a mí y te doy ese papel. Pero la manera que más se usa es un proyecto totalmente dominicano, es decir, no lo que vehiculan que viene estudio de Estados Unidos, etc. Eso es la versión a 25%. La versión a 100%, es decir, que al final es el Estado, es todo el mundo que paga la película. Claro. Es una versión al 100%, donde hay un tope digamos, de crédito fiscal, pero al final terminan aprovechándose todo.
Y eso entiendo que, generó lo mismo un poco que los hoteles, empleomanía, desarrolla una industria que ahora quizá puede volar sola, pero en sí no creo que dejó muchos beneficios en sí la película. Y a nivel comercial, digamos, por ejemplo, si tenemos un tema que obviamente se va a cruzar, nada que ver con la reforma, por ejemplo, estilo Netflix, que a un momento dado hablaba de hacer una norma para poder cobrar ITVs a Netflix, es que al final tú vas a tener un producto donde al momento de hacer retribución, la gente no va eventualmente al cine, porque al cine donde va a gastar la boleta, una palomita, lo que sea, ITVs, empleos, A consumir, claro. no va a consumir, la película tiene poca visión afuera, es decir, aparte, después del cine, hay poca plataforma que lo enseñen aquí o afuera. La gente eventualmente ve Netflix, pero Netflix no paga ningún impuesto aquí. Y eventualmente puede haber, por ejemplo, digamos, Claro Video, pero Claro Video tiene una competencia desleal con Netflix, porque Claro Video te vende con 18 de ITVs, 10 de selectivo, 2 a 130%, paga impuesto aquí, y Netflix paga nada. Entonces, hay también ese tema que incluso el rayonamiento cultural, después del cine, ya no se ve tanto. Ya tú no tienes, si yo quiero ver ahora mismo, si yo quiero ver una película que salió en el cine hace un año y medio, yo no la puedo ver fácilmente. Claro. Entonces, tenía como excusa no, como proyecto. El desarrollo de la profesión, yo creo que en 15 años, bueno, 14 se desarrolló, pero a nivel económico, no le veo, a nivel económico para el Estado, Para el no Estado, lo es. claro, claro. Ahora, si uno lo quiere ver como zona franca, hotel al Confortour o eso que da empleomanía, está claro. Pero a nivel de ingresos, no da ingresos al Estado. Ok, dicho eso, entonces, cuando entramos en materia de las diferentes reformas fiscales y podemos quizás analizar la región latinoamericana, no sé si quisieras también incluir otros países con similares realidades económicas y políticas a República Dominicana. Y nos vamos a lo regresivo y lo progresivo. Se supone que igual que los derechos y que toda política debe ser progresiva para ir favoreciendo a una mayor cantidad de personas que se ven cada año más vulnerabilizadas por el tema del rendimiento económico, de la capacidad de pago, de la capacidad de endeudamiento y muchos otros factores. República Dominicana, en papel, que tenemos muchas normativas para muchas áreas, es maravillosa y está contemplado, yo creo que muchos aspectos que pudieran hacer de la vida nacional un ejemplo. En cuanto al aspecto económico, que se proyecta más de un 5% de crecimiento, somos ejemplo para muchas otras naciones, incluso para pedir préstamos o incluso para facilitar becas o estudios a los estudiantes es una condición que dicen, no, tu país es de renta alta, no se puede. ¿Cómo se ve desde el aspecto tributario todo esto? El aspecto tributario en cuanto a la comparación con otros crecimiento, región y la fiscalidad. Bueno, yo creo que la fiscalidad aquí la dicen baja, pero realmente la práctica es que la DGI va atrás de unas personas, principalmente lo que declaran, y tú tienes entonces un problema con la informalidad, y lo que declaran con eso va que anda casi por un 60, ¿verdad? La informalidad creo que a nivel de ITVs, yo creo que 60, yo no recuerdo, pero es como 40 la renta y 60 el ITVs o al revés, pero digamos un promedio de 50-60. Y evidentemente que yo entiendo que y a nivel moral debería más bien perseguir los informales. ¿Qué hacen? Tú lo ves de vez en cuando que cierran tal negocio, etcétera, cuando la evasión es alta. Pero al mismo tiempo, entonces... ¿Qué se considera una evasión alta para el Estado dominicano? Digamos... 100 millones de pesos, 100 una cosa así. pesos, Sí, okay. Puede ser, claramente. Okay. Eso pasa. Y es normal que se busque a los peces gordos, porque con el mismo personal tú coges más. Ahora hay que ver si hacer solvente atrás, ¿no? Pero obviamente que es más rentable buscar una gran surtidora que un colmado de la esquina. Ahora, también hay un tema a nivel moral y frente a la reforma, que tú no puedes hacer una reforma diciendo, por ejemplo, la gente ahora... Lo que espero no va a pasar, ¿no? La canasta básica, todo tiene ITVs, es un desastre. Pero digamos que sí. Que es lo que me parece injusto, porque no, totalmente injusto, la misma capacidad de pago no la tiene todo el mundo para pagar la canasta. Claro. O sea, no un café, o sea, leche, arroz, no debe ser. No, pero el ITVs es... Pero está grabado. Hay algunos que no están grabados, pero la mayoría sí. No pasa con alcohol, tabaco y otros. Ajá. Es lujo, exacto. Café lo tiene, por ejemplo, pero... Gasolina no debería. Pero bueno. Gasolina es otro tema porque también... Mientras no me mejoren el sistema de transporte público. También. ¿Verdad?
Sí. Son muchas cosas. Son muchas cosas, porque realmente ahí va, la gasolina yo creo que hay un subsidio, después no hay subsidio, y total el dinero, vamos de nuevo al tema de la reforma, es que si yo le quito todos los impuestos a la gasolina, va a tener que buscarlo en otra parte el Estado. Entonces por ahora lo hacen así, pero definitivamente el ITEVIS es el impuesto que todo el mundo paga, porque creo que solamente 10% de los dominicanos pagan impuestos a la renta, porque para pagar impuestos a la renta hay que llegar a 37,000 pesos mensual, que es más que el sueldo mínimo y más que el promedio. En la formalidad. En la formalidad. Vamos a ir sí, en la informalidad no paga nada, porque obviamente sí, está informal. exacto, 37,000 pesos, estás en la informalidad, pero luego de ahí lo que sumes, porque vendes empanadas o vendes cualquier otro producto de manera informal, que lamentablemente muchos tienen que recurrir ahí, o por remesas. Por remesas es otro tema también. Sí. Yo creo que sería una medida impopular, pero definitivamente pueden tener un control, porque no hay 10,000 empresas de remesas, pueden tener un control de cuánto recibe tal persona y eventualmente funcionar ahí, podría ser, porque ¿Es justo una eso? donación. Sería justo, porque es una donación, porque si no, yo puedo inventar un montaje fiscal donde yo gano 100,000 pesos, pero me pasan una factura a mi tía en Estados Unidos sería? y después me lo envía de nuevo. Al día de hoy la donación está a 27. Ahora, existe en la ley tributaria, cuando tú ganas, no es el caso, pero cuando tú ganas premios, como la loto, gradual. No se podría usar esa escala. Que ¿27% no importa el monto? No importa el monto, a nivel de donación. Para que la gente vaya entendiendo, o sea, sí. tu esposa, tu hija, tu familiar que vive en Suiza, que vive en Estados Unidos, que vive en cualquier otro país, y te envía 5,000 euros, 1,000 euros, 27% menos. Excluyendo a la esposa, porque normalmente si estamos casados con el régimen de bien común, tenemos Hijo, bien común. hija, vecino, pero sí, debería ser tío, 27. 27%. Si me mandan $100, la empresa debería darme, si hiciera la retención, me debería dar a mí 73. Sí, Ok, perfecto. Debería ser. Aclarado. Si no es la prestación de servicio, es una donación, ¿no? Es una donación. Okay. Ahora, 27 siempre me pareció mucho. Hay un proyecto que lo rebaja a 25, pero da lo mismo. 2 puntos. Es que la ley actualmente pone 27 porque le pone a la donación la tasa corporativa. No tiene sentido porque la donación es a una persona física. Entonces, por lo menos, va a poner el máximo a la persona física que 25. Ahora, realmente debería ser algo progresivo. De la misma manera que hicieron, y también puede ser otra cosa, ¿no? Que de la misma manera que hicieron el 0.15 sobre los cheques y transferencia bancaria, puedo poner un impuesto a la raíz, a las remesas, pero va a ser impopular, como el $200 de los paquetes. ¿Cuál es el ejemplo regional? El ejemplo regional... Con relación a las remesas, porque muchos otros países tienen esa realidad también. Tiene esa realidad también. A nivel de las remesas, realmente yo no creo que hagan retención, pero sí tienen un control. O sea que por la cédula X, después te va a caer encima y decir, usted recibió tanto este año y no declaró nada. Ese es importante para mucha gente. ¿Cuál otro impuesto grabado es muy importante para esa población que es la que no está en el 5% que controla la riqueza económica? Sí, el ITEVIS definitivamente, yo vería como un desastre que pongan, o que aumentan el ITEVIS, por ejemplo, a 20, o que pongan el ITEVIS a más productos de la canasta básica, como hicieron con el café en su momento, porque definitivamente la inflación más ese eventual aumento de impuestos no se explica, o sea, no va a seguir. Se habla de un 3.75 de inflación aproximado. Suele ser de 4, de 3, 4, salvo hubo una vez que era 7, pero creo que era después de la pandemia por eso. Pero aparte de eso, digamos 4. Pero entre la inflación y el aumento de eso, realmente no aumentan los ingresos. Es decir, yo no creo que la gran mayoría de los empleados que estén debajo o no del impuesto del threshold, ¿no? de 36,000 pesos, le aumentan sus sueldos de 4% anual. No es común, debería ser. De hecho, a nivel político, no sé si va a ser muy popular, pero hay muchas cosas que deberían normalmente indexarse sobre el sueldo mínimo. A partir del momento que tú digas, por ejemplo, que va luchando... Va a ser impopular, pero ya este gobierno ganó. No, sí va a ser popular. Sí, va a ser popular lo que va a decir. No va a ser tan popular para el gobierno. Lo que va a decir es, si ya tú empiezas a poner muchas cosas múltiples de sueldo mínimo, por ejemplo, digamos, un diputado va a ganar 10 sueldos mínimos. Entonces, cuando se va a querer aumentar su sueldo, necesariamente va a aumentar el sueldo mínimo de todos. No sé si me explico. Sí, claro. Entonces no habrá que tener una lucha, ¿por qué aumentan el sueldo mínimo? Y el empresario que dice, no, tú no puedes pagar tanto de sueldo mínimo. Bueno, pues se va a restringir el político, quien sea, el funcionario, el puesto, de aumentar. Si van a aumentar, va a aumentar para todo el mundo. Claro. Poniendo ese puesto, el gobernador del Banco Central merece 50 sueldos mínimos, lo que sea. E incluso
¿no? No va a decir, ¿y por qué ese gobernador gana más que otro? No es el caso de él, porque obviamente tiene 20 años, pero ¿por qué cuando entró ese en ese puesto gana más que...? No, ese puesto son 20 sueldo mínimo, ese puesto de 25. Se aumenta el sueldo mínimo. Tú mencionaste ahí algo importante y tocas intereses económicos de los sectores poderosos. Dijiste, gobernador, bueno, pero yo me voy a otro Yo cogí el sueldo más alto que sepa sí, yo. y voy al sueldo y voy también a otro impuesto importante, el impuesto al patrimonio inmobiliario, el IPI. Que también ha sido bastante conversado cuando se suman todos tus bienes y demás. Entonces, eso puede ser revisable. ¿Cómo se ve desde el sector que más tiene propiedades, que más puede negociar en Congreso y con el Ejecutivo para que esta medida no les afecte tanto? Tomando en cuenta que también este gobierno es un gobierno de empresarios. Bueno, no sé si tienen previsto aumentar el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Por ahora la exención está... ¿Te parece justa la de ahora? Me parece justa, lo que no me parece justo es la aplicación que hace la DGI del reglamento, es decir, que atribuyen un inmueble a quien le da la gana. Entiéndase, si estamos casados y tengo un inmueble de 9 millones y tú tienes un inmueble de 9 millones, normalmente nuestro patrimonio personal es de 9. Pero lo que hacen es que me ponen todo a mí o todo a ti y dicen son 18 y por lo tanto tú pagas eso l'IPI sobre 18. Dependiendo del régimen matrimonial. Sí, pero aún así no quita que en total somos 2 por 18 millones, entonces no vamos a pagar. Tú no tiene que, yo dije un ejemplo como casado, pero puede ser unos herederos. Uno heredero que no tiene absolutamente nada, son 4 hermanos y hereden un inmueble de 20. Normalmente, ¿qué tiene cada hermano entonces? 5 millones. ¿Por qué debería pagar? Ah, no, ponen el inmueble a nivel de DGI. O sea, a nivel de registro de título, cada uno tiene su título, su 25%. Pero a nivel de DGI le ponen en cabeza de uno y dicen 20, tú me debes 100.000 pesos anual. Y después vete a buscar 25 a cada uno. Pero es que no debería pagar nadie, porque nadie tiene un patrimonio, y no son casados, ¿no? Son hermanos. Nadie tiene un patrimonio de más de 5, entonces ¿por qué debería pagar? La aplicación que le hace a través de un reglamento que para mí es inconstitucional es que le ponen al más poderoso, al más que tiene, la atribución del inmueble para poder cobrar. El que más tiene propiedad o patrimonio. Sí, porque así, como los primeros casi 10 millones están exentos, entonces intentan poner a quien tiene más para tener una parte no exenta. Ya, vamos a conversar de eso porque me ocupa profundizar sobre lo discrecional. Se supone que la norma está escrita, puede interpretarse tal vez por un mediador, pero están ustedes, los abogados fiscales, ¿no?, que están acompañando a sus clientes para una mejor interpretación de esa norma y abogar precisamente por los intereses económicos de una parte y de la otra. Después de la publicidad, ¿qué decir? Una cosa es la teoría, otra cosa la práctica, y es importante conversar con un abogado en ejercicio, experto en derecho tributario, quien pueda también comentarnos sobre lo que se vive en tribunales, lo que se vive en las oficinas de la Dirección General de Impuestos Internos, con los técnicos y gente que sí, que está interesada en una recaudación responsable y otra que no, otra que, bueno, están ahí porque reciben en muchas ocasiones algunas prestaciones por la cantidad de multas y cobros que se tiene. Eso hay que decirlo. Está muy bien por un lado, pero por otro lado, cuando es tan discrecional, yo creo que se pueden afectar los intereses de gente que no está bien asesorada. Cuéntame de la práctica, el día a día, casos importantes a mencionar que no han sido justos. Los casos que se puede ver, o sea, es tan discrecional que mi práctica me pasó que aún ganando en tribunal y los abogados de DGI pidiendo algo en la administración local no lo quiere hacer. Cuando la misma, digamos, jerarquía de DGI le decía hacer. Por ejemplo, te va a decir, ese inmueble, tú lo compraste en 3 millones, ahora vale 20, tú me debes IPI. Bueno, pero yo no vale 20, entonces, ¿cuál es la... O sea, no lo compraste en 20. Lo compré en 3, hace mucho, pero con la inflación digamos que vale 10. Ajá. Pero no importa, el valor de mercado ellos entienden que vale 20, porque, por ejemplo, el vecino lo vendió 20. Ya. Bueno, pues yo no lo vendí, es una casa de mi mamá desde 10 años. ¿Y esto con tasación y revalorización de la propiedad? Porque aquí tengo yo que hacer de abogada del diablo. Sabemos que hay contratos que se hacen para disminuir el costo de venta de esa propiedad. O sea, 10, no, vamos a ponerle 6 para que no pague, para que no pase. Sí, no lo aconsejo. Yo no lo aconsejo eso porque después da más ganancia de capital y el impuesto de ganancia de capital es 25, 27, no 1 de IPI o 3 de transferencia. Pero digamos que hagan eso. Lo que pasa es que la DGI te va a decir, para mí vale tanto.
Okay. Eso es palabra de Dios cuando ellos no tienen potestad para decir eso. Quien tiene Okay. potestad es catastro, que es también una dependencia de Hacienda, Okay. autónoma por dependencia de Hacienda, y catastro que está aquí por eso, de la misma manera que sería descabellado que catastro le diga que el café debe tener un ITBIS de 16 o 18. La DGI no debería decir a catastro cuánto vale un inmueble, ellos saben mejor. Entonces, tú puedes hacer un avalúo en catastro y ese valor se impone a DGI. Entonces, cuando tú haces eso, si se pasa bien, te lo actualizan según ese valor. Tu palabra o una tasación privada no va. El avalúo de catastro. Ahora, me pasó que incluso con avalúo de catastro Pero no está no lo reconozcan. institucionalizado eso, Silvio. No. Es a O sea, quien tú conozcas, quien pueda hablar por ellos, ti. ellos ponen el valor que quieran, tú vas a tu administración local, lo quieren hacer, no lo quieren hacer, lo vas a hacer por otro, depende de la gente de turno, totalmente. Ya, okay. ¿Qué otras irregularidades que se puedan observar? Porque para mí es irregular. No, es irregular. Pero para terminar la historia, es que incluso entonces no quisieron aplicar el valor de catastro, porque ellos tienen una política de evaluación de bienes, diré muy bien, pero eso es lo interno, lo que la ley prevé, el catastro. Entonces, aún yendo al tribunal y el tribunal obligándole a poner el valor de catastro, la administración local todavía no quería hacerlo. Teniendo el abogado de la DGI, que era en mi contra, diciéndole, perdimos, pon el valor. Y no lo quería hacer. Y le dije al abogado de la DGI, que conozco, ¿no? Porque litigamos varios, dije, mira, tú ves, eso es la realidad de todo el día. A mí no me quieren escuchar, pero ni a ti te quieren escuchar. Ni al tribunal ni a nadie. Él entiende que el valor que diga, aunque un tribunal Pero eso es lo más obligue. allá del pleito del huevo y la piedra, porque ¿cómo se dirime ese conflicto entonces? Bueno, en ese caso, ¿No afecta hasta la seguridad jurídica de alguna forma? Totalmente, pues si siguiera Porque para así, eso están las instituciones. Yo estoy sorprendida con lo que tú estás diciendo. No, claro, eso pasa, sí. Entonces, la única opción, si siguen así, hacer unas 30 en tribunal, el tribunal va a condenar a la DGI o quien sea a pagar tanto peso por día hasta que lo hagan. Porque evidentemente es un desacato de la sentencia del tribunal. El tribunal dijo, mira, yo decidí, tú tienes que hacer eso. ¿Y se ha logrado? Lo actualizaron, sí, pero con las 30, para no pagar las 30. Si no, pero era muy interesante porque normalmente es la DGI como un conjunto que no está de acuerdo. En este caso, tú tenías a los mismos litigantes que están de acuerdo y era la gente, la gente de la administración local bávaro, para no nombrarla, que no quería acatar ni la sentencia ni lo que dice la propia DGI. Yo, no lo hago. Pero, y le decía frente a mí al teléfono, el abogado de DGI, pero es que estamos obligados, no es opción tuya. Bueno, pasan cosas así. Después, irregularidades. Está conocido que, por ejemplo, tú vas con una transferencia de inmueble a un sitio, te dicen que no, que hay que pagar eso, y tú vas a otro y no hay que pagar nada, aparte del TRE. El TRE hay que pagar. Pero te vienen a decir... 3% de transferencia. Para transferir Estamos hablando del IPI. No hablando del IPI. Estamos hablando de inmobiliario. Ahora bien, sí, de patrimonio inmobiliario. De patrimonio inmobiliario, okay, sí. Claro. Ahora, cuando tú vas a querer pagar el TRE, te vienen a decir, ese inmueble debe IPI. Pero a veces dice te debe IPI que ni siquiera te ha vencido, porque el IPI se paga una mitad en marzo, una mitad en septiembre. Entonces, si tú me vendes tu inmueble, por ejemplo, en febrero, y que tú pagas en marzo, no es normal que cuando venga, por ejemplo, en abril, me diga debe IPI. No, porque debe IPI en septiembre. Porque habría que pagar el IPI antes. Entonces, si tú tienes un solo inmueble, está bien, pero ponte en el caso que me pasó, que sea una empresa con 100 inmuebles y tenga entonces lo que se llama una cuota de impuestos sobre activos, que en abril, en octubre, y tenga que pagar 100 millones de pesos para todos sus inmuebles, 50 en abril, 50 en octubre. Entonces me vende un inmueble, yo vengo en julio a transferirlo y dicen no, debe activo. Esa empresa no va a pagar 50 millones 3 meses, 4 meses antes de fecha para liberar mi inmueble. Claro. Entonces está totalmente... Primero, ¿por qué tú me pones deuda ajena? Que es la deuda del inmueble. Si la deuda del inmueble, entonces sigue en mi cabeza. Tú la cobras un día y si no la pago un día, tú vas a cobrar el inmueble, no sé. Pero tú me estás exigiendo una ¿Pero deuda qué mecanismos tienen para forzar ese cobro? Sí, forzar ese cobro. Como que me va a desaparecer, pero tú tienes un inmueble, ¿cómo me va a desaparecer? Forzan ese cobro, pero hasta cobros todavía indebidos, porque en octubre que se debe pagar. Yo te debo deuda vencida, no deuda no vencida. Claro, ¿no? y de un monto tan importante, obvio que es bastante Y a veces monto importante, porque el IPI proceso. quizá mío es $500,000, pero ellos no van a pagar la cuota entera de todos sus inmuebles, porque el IPI o activo es de todo junto. Pero se puede decir que ahí entonces el Estado, en este caso representado por la DGI, gana el pleito. Gana el pleito cuando es juez y parte, pero no, en tribunal no. Pero la gente no va a tribunal porque obviamente o no quiere problema con la DGI, o no tiene el abogado, o no quiere, no vale la pena. Pero no, es porque son juez y parte. Son juez y parte. Incluso pasaron casos donde
hubo una atribución de inmuebles, es decir, se embargó el inmueble, hubo una adjudicación, digamos que tú fuiste ese día a la audiencia y tú compraste el inmueble, tú no tienes nada que ver con nada, y tú vas allá con la sentencia a pagar tu TRE y te dicen, pero me debe IPI, ¿y qué le importa a ti? Que debe dinero, obviamente, por eso que se le embargó, debe dinero quizá, sobre todo al banco, por eso se le coge, pero la sentencia purga todo, y tú eres una tercera adquiriente de buena fe, ¿qué me importa que debe o no debe IPI? Se quitó, búscalo, tú tenías que venir ese día a la audiencia, pero no van porque saben que tú vas a venir con tu expediente a pagar el TRE, y ahí se va a hacer justicia solo, y te van a decir, bueno, a mí hay que pagarme si no te recibo el pago del TRE. La ley no le facilita, no le faculta a no recibir el TRE. Ya. Entonces, en ese tipo de casos, Silvio, que no son tan frecuentes, porque estamos hablando de un sector bastante específico, ¿no? De grandes concentraciones económicas y demás. En esos casos, ¿qué intención ha mostrado el Estado de regular y de solucionar esas discrecionalidades? Hay muchos casos a veces de sucesoral y parece que quieren quitar, yo vi como considerando de la ley que podría pasar de quitar el impuesto sucesoral del 3%, que no era mucho, pero había siempre un pleito porque la DGI te decía que vale tanto, etcétera, y al final los herederos, incluso por el valor que sea, no tienen dinero Para pagar esa sucesión, pero una vez entren en posesión de un inmueble, pueden vender un inmueble para pagar ese TRE. Por eso que existe figura extranjera, Francia, por ejemplo, donde te dejan pagar el TRE a la primera venta. Okay. No decir, búscatelo, vete al banco, cobra prestado, a mí tú me debes. Es que no tengo de dónde. No tengo de dónde, claro. pero una vez heredo, tengo de dónde. Claro. Pásamelo con los privilegios, hipoteca que tú quieras. Entonces, como considerando esta ley, que creo que está en diputado, dijeron que lo quieren quitar el TRE no por fines recaudatorios, precisamente porque pasa esa situación. La única cosa que vi del gobierno recientemente para facilitar, digamos, la vida a los contribuyentes, de quitar eso, no porque quizá el TRE no representa tanto, o quizá nunca lo cobran por esa razón, porque dicen tú me debes tanto, pero él nunca puede pagar, entonces se queda la sucesión 10 años en el aire. Por el problema administrativo que da y quizá la poca recaudación, aparentemente quisieran, también quizá como favor al pueblo, quitar el impuesto sobre sucesión para que precisamente fluya. Esto es positivo, claro. Eso sería positivo, bajo la premisa de que lo que se herede se supone que es un dinero que ya tributó en cabeza del difunto durante su vida, bla, bla, bla. Bueno, existe impuesto sucesoral donde sea. Ojalá mucha gente tenga la oportunidad de heredar y ojalá mucha gente en República Dominicana tener el privilegio de varias propiedades. Sabemos que no es la realidad de la mayoría. Lo que sí es una realidad es el emprendedurismo. Son esos pequeños negocios, micronegocios, que desafortunadamente desaparecen en el primer año, 2 años. Uno, por gestión, falta de educación, acompañamiento técnico, otro por la carga impositiva. O sea, hablábamos del anticipo en un momento y eso le da un golpe durísimo a cualquier emprendedor. Vamos a entrar en materia de pequeños, micro, medianas empresas que sostienen la vida económica de República Dominicana. Es así. Entonces, Silvio, ¿cuál ha sido en la negociación, la mejoría para las micro, pequeñas y medianas empresas en torno a esas facilidades de pago de impuestos? Porque caramba que muchas tienen que desaparecer y tienen que pagar impuestos por absolutamente todo. Impuestos por servicios que no demandan o que no reciben incluso. Bueno, definitivamente la figura de anticipo, aunque exista en otros países. Asunto de que ecológico ahí, que usted no tiene que ver con eso, creo que está pagando ese impuesto. Del contribución de residuo sólido. Son cosas diferentes. Eso, bueno, lo pusieron hace en 2017, se supone que para poner en marcha los reglamentos, porque hay 10.000 reglamentos de medio ambiente para reciclar neumáticos, aceite, pero la realidad lo vimos, es que tú tienes mucha carcasa de carros en canódromo, ¿verdad? Y intentan limitarlo con el hecho de que ya tú no puedes importar carros más viejos de 5 años, pero la realidad es que tú tienes no sé cuántos carros que al final mueren, motores, y están así almacenados en canódromo y con neumático y no saben qué hacer. Y tienen un montón de reglamentos, pero no tenemos ninguno que recicle. Entonces dime qué tan difícil es para ese micro, pequeño empresario la carga impositiva de República Dominicana. Bueno, la contribución de residuo sólido hay que pagarla de todo modo, lamentablemente, incluso si tú no tienes actividad, pero si tú tienes menos de 1 millón de pesos, algo así, es como 500 pesos. No ¿Cuál tú entiendes que se pueden revisar? ¿Cuál de los impuestos que se pueden revisar.
Bueno, el anticipo definitivamente se puede quitar por mí. Y va a decir, ah, no, pero eso es mucho dinero para el Estado. El anticipo no es un dinero tuyo, es un anticipo. Si finalmente no tengo que pagar tanta renta, incluso tú deberías devolverme lo que ¿Se es. contempla anticipo en otras naciones similares a la nuestra? Sí, se contemplan, pero normalmente por encima de X millón de pesos, no Ok. desde un peso. Ok. Digamos que si yo tengo 10 millones de pesos de venta, bueno, ya yo soy mediano grande y ahí, ok, yo me puedo pagar un contable, un abogado que sepa de eso. No, yo no sé de eso y de repente, porque yo vendí 1 millón de pesos este año, debo no sé cuántos anticipos, este año no tengo ninguna venta y entonces esos anticipos tienen recargo. ¿Y cómo se hizo entonces la DGI con periodo 2020, periodo 2021 y 2022? Luego de una pandemia en donde muchos negocios tuvieron que cerrar. Mucha Sí. gente se fue a la quiebra. Hubo una carga económica importante para Sí. micros y pequeños empresarios que tuvieron que desaparecer porque no había forma. Sí. ¿Cómo se hicieron entonces con eso? Hicieron por un momento una extensión de anticipos. Hasta hicieron una extensión. Los anticipos no siendo un impuesto, sino un abono a cuenta. ¿Y no Pero, sirvió para modificar la medida? Como para podría entender a ese que el mercado momento. puede cambiar. claro, a ese momento podían quitar anticipos si quieres, sobre Ya. todo que el ¿Qué ha anticipo- faltado? ¿Falta de presión ciudadana? Falta de presión ciudadana, dirá, porque la misma DGI admite que el 90 y pico por ciento de anticipos son, no sé, 100 en gran empresa. Entonces, ¿para qué estar encima de un pequeño que no paga porque no tiene liquidez y ponerle no sé cuánto recargo y después recargo interés que no puede pagar sobre un dinero que finalmente no deberá porque no vendió este año? Entonces, tampoco te bloquea el ONSF, tú no puedes vender porque tú tienes deuda conmigo. Pero si no puedo vender, ¿cómo te va a pagar? Ok, Y entra ok. así. O sea que no es un issue para ellos, no es un problema para Normalmente, ellos. si quitaran anticipo, No, no ha sido hasta el momento. Para la DGI no ha sido. un problema de haberlo quitado durante la pandemia. Exacto. No, No, y después, porque si me estás diciendo que la mayoría son empresas grandes que sí pueden honrar porque tienen el capital y tienen la estructura económica como para hacerle frente al anticipo, pues no es un dolor de cabeza entonces. es un dolor de cabeza para lo pequeño. Exacto. Y me imagino que también dedican una cierta cantidad de personal a esto, a poner deudas que aumentan, que la gente no puede pagar y que al final se tumban porque no vendí, pero se queda un interés de recargo de una suma que no debía abonar en the first place. ¿Y qué Entonces, otro impuesto tú entiendes que se debe revisar para el micro y pequeño empresario? para micro y pequeño, quizá a nivel de dividendo, el doble mecanismo de que yo te pago 27 de impuesto y que después sobre lo que queda cuando lo quiero distribuir a sus accionistas, pague también el 10, quizá poner una opción de que sea un impuesto sobre la renta personal y no necesariamente un 10, porque al final, si de un dinero precisamente va a fomentar la informalidad, si entran 100, pero el Estado corre 27, después de los 73 corre 7.3 más cuando va aquí y cuando va acá y al final queda 40, por decir algo, obviamente que Claro. fomenta que dame los 100 directamente, porque si acá, no, porque son entidades distintas. Bueno, pero hacen entidades distintas también a nivel de responsabilidad, ¿no? En una sociedad responsabilidad limitada para que si una demanda, lo que sea, no me corra mi casa. Entonces, es una figura jurídica que al final tú le pones varias capas y dice yo voy a cobrar a cada capa, pero no es que son personas diferentes. Entonces, Ok. quizás es un mecanismo para cobrar. Me gustaría hacer un análisis en el próximo bloque, Silvio, comparativo de cuáles son las luces, sombras que pudiéramos emular de otros países cercanos, en el caso tuyo del ejercicio de Canadá y Francia, para que, bueno, el Estado Dominicano lo ponga en remojo, como decimos en nuestro país, ¿verdad? Usted lo pone en remojo ahí, lo analiza. Después de la publicidad, quédese. Silvio Odos está conmigo este fin de semana y con ustedes también, conversando sobre reforma fiscal, sobre el ejercicio, tanto administrativo en los tribunales, el día a día en República Dominicana. Ahora yo quiero hacer un viajecito a unas 8 horas de nuestro territorio para irnos a Francia y traer desde allá algunas experiencias positivas, unas que pudieran emularse. Quizás sabemos que no podemos comparar en términos económicos, sociales y políticos. Sin embargo, podemos mirar porque es nuestro sistema de derecho francés que nos puede, de una forma u otra, abrir ciertas puertas para la reflexión. Entonces, Silvio Odos, como experto en derecho tributario, ha tenido la experiencia en diferentes naciones y bueno, vamos a rescatar quizás puntualmente qué pudiera República Dominicana ir analizando para emular, tomando en cuenta las diferencias. No, podría haber una figura de un agente de percepción del ITEVIS, eso es muy técnico, es
más bien para contrarrestar discrepancias, como hablamos ahorita de Netflix. Yo creo que la ley se bastan, pero no hace falta una norma, como decían, porque no es justo, si ya que buscamos ingreso, como dije, sobre todo frente a la ley de cine, que al final tiene un producto y la gente eventualmente no va al cine, no puede ver la película, pero consume Netflix, Netflix gana mucho dinero y no paga ni renta ni ITEVIS aquí. Ahora, es decir, eso es impopular porque si el momento que tú pones ITEVIS en Netflix, en lugar de vendértelo a $10, lo van a vender a 12. O sea que termina finalmente el... ¿Y qué es lo que pasa en Francia? En Francia Netflix no entraba hasta que pagué el ITEVIS. Ya. Le ponía pantalla negra, bloqueaban todo lo puerto. No había manera. Netflix, tú quieres venir en Francia, tú te sientas con la DGI de allá y vamos a hablar de cómo tú vas a tributar. Y así con otros servicios. Y con Tú otros propones servicios. que Pero en República Netflix Dominicana se cobre. debe cobrar, obviamente. O sea, no, tanto a nivel de competencia desleal frente a Entiendo. proveedor local, tanto a dejar de presionar lo dominicano y lo chiquito y presiona más bien los que Ok. ganan dinero de fuente dominicana. Ok, y a favor de la población, ¿qué Entonces, a favor de la medida población. entiendes que pudiera ser revisable, emulable a futuro? Alors, podría haber ¿Se dice emulable? No lo sé. Lo voy a consultar. ¿Qué pudiéramos emular? que podemos emular. Alors, primero, la Constitución prevé que uno puede y debe tributar en función de sus capacidades. Lo que no existe aquí, que debería existir, que existe en muchos países, Francia, por Estados Unidos también. Capacidad. Defina capacidad, Ahí que voy. abogado. Ahí que voy. Entonces, Está interesante porque no es ingreso. Capacidad de ingreso para mí es diferente. Yo puedo tener un ingreso de 1 millón, pero Es lo si que tengo me una queda al enfermedad final. terminal, Claro. que no tengo un seguro Pero, público que me pueda cubrir ciertos tratamientos para esa enfermedad terminal, mi capacidad no es de 1 millón. sin ir a- Interesante, abogado, ¿eh? Sin Coménteme ir, a, más. sin ir a enfermedad terminal, vamos a poner a una esposa e hijos, que no es una enfermedad, pero también es una Claro, carga. dependiendo. Entonces, Bien, un muchacho. soltero que gana 100,000 pesos, obviamente tiene más capacidad que el padre de familia que gana 100,000 pesos y tiene una esposa que no trabaja porque cría 3 muchachos, que también tiene su carga y al Que en final Estados me va a Unidos pasa quedar... con el dependiente. Si tienes dependientes, si la Sí, carga en económica Francia de es así, se llama hogar fiscal, Ok. que tú no tienes que estar casado, es Entonces, quien vive en tu casa. Exacto, entonces aquí decimos, Y dependiente puede ser padres o hijos dependientes, claro. aquí decimos entonces que debes hacerlo, tal vez a través de una empresa, para sumar esos gastos a la empresa, el colegio, el alquiler, los Bueno, servicios. normalmente Eso es no lo que hace debe- mucha gente. El no colegio del debería. muchacho lo pone ahí. Sí, pero no debería. No debería. Ok. Claro, porque la O sea, no empresa... puede ser un privilegio, una facilidad que otorga la empresa a ese empresario, a ese trabajador. los gastos- Te pago el colegio, te pago la gasolina, te pago... No. No sé, abogado, yo le pregunto porque no. esa es la práctica. Yo sé, mala práctica. Mala práctica. Ahora, contando con el hecho que la DGI no cae encima de todo el mundo, pero los gastos admitidos, si una empresa gana 1 millón de pesos, dice, al final me gané 300,000 porque tuve gastos de eso. Los gastos admitidos son gastos que fueron generados para obtener esa renta. Pagar al niño, el niño, salvo si tú tú vas a pretender que yo le estoy pagando todo porque después lo voy a emplear. La Ok. renta te va a decir, no, pues tú puedes emplear a alguien ahora. O sea, no, tú puedes pagar a un empleado eventualmente parte de una maestría, etcétera, para que Ya. sea más profesional de un empleado existente. Bueno, en pero- Estados Unidos le pagan un salario, bueno, no sé qué tan significativo, a algunos hijos menores, y eso se lo descuentan. Pues, de los si ayuda a obtener renta es debatible, sí, pero... Ok, Entonces, lo que propones no es esto. Porque No, pero lo la que empresa propones es que es- revisemos eso que en que pon- Francia sí ha sido positivo. y en Dependiendo todos de los países están, en España, en Estados Unidos, es Ok. una tributación dependientes. lo que se llama un hogar fiscal, que viven contigo. que viven contigo o por alguna razón son dependientes tuyos, porque son tus hijos hasta mayoría o hasta 21 o 22 si Con están los en responsables son universitaria. los padres dominicanos. Bueno, Prefieren en Francia una tú tienes demanda- gente que no divorcia prefieren por una eso. demanda de manutención. En Francia tú tienes gente Oye, que no prefieren divorcia irse a por la eso. cárcel alguno de ellos y cumplir 2 años para que Pero no se esa le, es otra para medida que que no no se le entiendo, procese. porque está claro que en cárcel no va a generar dinero para la pensión. Entonces, no, Increíble. Sí, está- pero muchas veces prefieren, pues no se lo puede juzgar después por lo mismo. Entonces ya cumplieron tus 2 Sí, años y ya. Qué Pero, y difícil. con eso come el niño. Qué difícil. No, Bueno, sí. pero, ok, eso es una buena propuesta. De dividir, entonces de poner un hogar fiscal, como dije, si yo gano 100,000 y estoy solo, pago sobre 100,000. Pero si tengo una esposa, se divide en 2. Si tengo hijos, mitad. Ajá. Y a partir del tercer hijo, 1, para fomentar la reproducción. Eso está interesante. Entonces, desde el momento que tengo 2 hijos, y soy el único ingreso,
digamos 100.000, se divide en 3 y tributo como si fuese 33.333. Si él gana 50, se divide en 3 los 150. Claro. Entonces es realmente tributando frente a la capacidad de uno. Claro, lo veo justo. A nivel de persona física, Totalmente. no hablamos de empresa, persona física, de hacer un cálculo, ¿no? Y como dice, puede haber un dependiente, un padre, lo que sea, o como dice, una enfermedad terminal, una razón que obviamente complica un poco el cálculo, pero a beneficio del pueblo, Claro, para no, ver su verdadera y capacidad. en términos equitativos, obviamente, porque no es el ingreso. No es el ingreso que No, ¿y cuánto tengas. te queda? Y es la capacidad que tienes tú para honrar esos compromisos fiscales, porque muchas veces ni siquiera llegas a cubrir todo. Entonces, ¿qué otra medida? Ya tenemos esa revisión. No, de otra ese medida aspecto. que existe es lo que se llama el escudo fiscal, es decir, en cabeza de uno, porque aquí tributa en cabeza de uno y no de un hogar, hacer el total de todo el impuesto que se pague, IPI, renta, ITEVIS no es calculable porque tú vas al supermercado así, pero Pero a lo mejor como toda la lo- canasta básica está grabada. En el caso de Francia, Canadá y otros países que tú has estudiado. la canasta básica en su mayoría no está grabada. En su mayoría, ok. Sí. O sea que también pudiéramos revisar eso, Sí, porque hay también. a mí me parece muy injusto que de verdad estemos pagando todos los dominicanos y dominicanas el mismo precio No, por está un bien claro. básico. No me Un parece. bien básico, no. No me parece No debe justo, ser. de verdad que sí. Y poner un total, y ese total no puede superar tanto de ingresos. Por ejemplo, en Francia es 66%, porque ya en sí es 66 es mucho, porque lo encuentro confiscatorio, pero es que, por ejemplo, si tú ganas 50.000 pesos, no puedes decir, por tu casa, que viviste toda tu vida en ella, tus padres, de repente el barrio es mejor, y dice, el IPI, tu casa vale 20 millones, el IPI, tú tienes que pagar en 100.000. ¿Y cómo va a pagar 100.000? Entonces me siento obligado a vender mi casa de 3 generaciones, tener dinero que también te va a ¿Cómo cobrar. se llama esa figura? Escudo fiscal. Es el escudo fiscal específicamente para la vivienda. No, para todo. Para todo. Para una persona física. Entran otras condiciones ahí. Aparte de la vivienda, ¿cuáles otras entran en el impuesto escudo sobre fiscal? la renta. Impuesto sobre la renta. Ese es el todo el impuesto que podría pagar una persona. No hablo de ITEVIS porque ITEVIS es un impuesto indirecto. Esto tiene que ir a la tienda. Claro. Para un nivel de impuesto Y eso directo, es perfectamente IPI, demostrable, etcétera, ¿eh? etcétera. No, porque uno lo reivindica. ¿No? Viene y cuando viene el impuesto de más, dice stop. Yo pagué eso, mis ingresos son tanto, el escudo fiscal da tanto, eso no lo va a pagar. Todo el impuesto directo no pueden superar el X% de tus ingresos, si no te va a confiscar, te va a tener que vender cosas para poder pagarlo. Te va a decir, entonces, por ejemplo, como dije con el caso de... O la inevitable informalidad, que es o una la realidad. inevitable familia, claro. Es una realidad porque, señores, cuando usted suma y resta, aquí lo hemos hablado muchísimo, de qué es que está viviendo la gente. De informalidad, de microtráfico, de remesas y de cualquier otra actividad. Ahora se le suma OnlyFans, se le suman las redes sociales, el influencer, pues hay un dinero Claro, también hay. pues un ingreso. No me estoy riendo, es en serio lo que estoy diciendo. Entonces, cuando no da el dinero, ingreso, gastos, son una matemática simple, oye, Estado Dominicano tiene que revisar qué vas a hacer con tu población. Porque yo no culpo, no estoy justificando, pero no culpo a quien tiene que tomar ciertas medidas para sobrevivir. O sea, me encanta cuando hablamos de crecimiento económico. Sin embargo, yo no dejo de decirle, personas extranjeras, y también cuando dialogo sobre el tema con algunas personas sensibles aquí en mi territorio, que es un país pobre. O sea, tenemos claro. todo y todo lo que tú quieras, pero es un país pobre, o sea, vamos a dejarnos de cosas. ¿Me explico? Continúa. No, totalmente. Hay en papel... Eso puede ser revisable. Escudo fiscal. Se puede hacer un escudo fiscal, claro. Hay que ver cómo se pondría en marcha, en implementación, pero Okay. sumar y decir, bueno, mi ingreso son tanto, no se puede pagar más de tanto. Claro, y entonces ya casi resumiendo y concluyendo, Silvio, de esta nueva conversación sobre reformas fiscal, a medida en que han ido publicándose nuevas opiniones, me parece que hay una intención de algunos sectores del oficialismo en hacer las cosas bien, en beneficiar y de manera equitativa distribuir para que la carga no sea tan dura, ¿no?, a esa población dominicana, y está confiando en que el gasto público sea eficiente. Sí, conozco de economistas, de asesores que están en distintos ministerios que tienen la intención. Tú tienes más de una década viendo en el ejercicio, no solamente desde la abogacía, también con economistas y entendidos en diferentes ramas sociales y conversando. ¿Cuál es la expectativa, la real, Silvio? ¿Cuál es tu expectativa y la del sector que tú representas? Bueno, obviamente
la del pueblo, es decir, que se gaste eficientemente, antes de hablar de aumentar, porque siempre pone reforma fiscal diciendo hay que pagar más porque los gastos aumentaron. Los gastos aumentaron en publicidad, los gastos aumentaron en tal cosa, hay que justificar. Después, yo no digo que escándalo X o Y destapa un caso particular, es que hay que poner una ley de responsabilidad fiscal y obviamente aplicarla. Y en general, quizá poner tope. Mira que la ley de cine hizo tope eso. En 2010, cuando salió, era sin tope. Es decir, el proyecto tenía 100 millones de pesos, pero se ponían a comprar un carro. Ah, tú no puedes comprar carro, por ejemplo. Tú no, en la ley de cine, tú no puedes tener posesión al final. Tiene que liquidarse todo. Entonces, en lugar de comprar un carro a $10,000, compraba un carro a $10,000 en otra empresa y lo alquilaba a 12. Pero no tiene mucho sentido. O sea, la ley cuando dice que tú no te puedes quedar, es obviamente para que no tú vengas con un proyecto y que con eso, al final de la película, tú te quedes con un estudio pagado por el Estado. Pero tampoco es que en lugar de quedarte con el estadio pagado 50,000, tú lo alquilaste a otro que lo compró 50,000 a 70. Entonces, cuando vieron eso, después de unos años, dijeron, vamos a poner un tope de los 100 millones, lo que sea, 20% para tal cosa, 10% pusieron una repartición. Entonces, ahí debería, quizá en la ley de presupuesto, poner tope, aunque yo sé que lo ponen y no lo respetan, pero decir, para la educación, ¿sabes? Es tanto, la justicia no recibe lo que... después la aplicación de la ley es otra cosa, porque la justicia no recibe lo que debe recibir y muchas cosas así, pero poner tope, porque lo que se ve es cómo va, en lugar de hacer préstamos y más préstamos, pues vamos Sí, porque yo a creo pedir que al pueblo. parte de la, Pero la pregunta es, de la ¿qué tú gastas? conversación se ha centrado ahí, en que esto va a frenar a futuro la capacidad de endeudamiento. El Claro. límite de endeudamiento, yo digo sí, pero o sea, yo creo que hay otras cosas también importantes que la gente probablemente no está profundizando, que tienen que ver directamente. Hubo una reforma en 2012 y se vio los números, no cambió gran cosa a nivel de recaudación, ¿no? Claro, mira Estados Unidos, el más endeudado, ¿eh? Y yo no veo Lo que pasa es que soga al Estados cuello Unidos, porque para a Estados muchos Unidos le ciudadanos. prestan, nadie le va a reclamar. Tienen Exacto. demasiado ejército. Otra realidad económica, claro. Silvio, muchísimas gracias por tu tiempo. En Siempre. algún otro momento también tenemos que conversar sobre la inversión extranjera y la naturalización por inversión extranjera y todo ese proceso, porque cada vez más veo personas interesadas en residir aquí, en naturalizarse como dominicanos, dominicanas, pero ¿qué implica? ¿Cuál es la ventaja frente a un dominicano? O sea, que nació aquí. Eso sería interesante también tratarlo contigo. Bueno, ustedes les agradezco por estar ahí compartiendo esta conversación y les recuerdo que en Comunicación Integral Dominicana están las demás conversaciones que nosotros sostenemos aquí en Teleradio América. Hasta la próxima. Gracias por la compañía. Gracias.